10 de campo eléctrico, segunda parte, donde tenemos un disco de radio 30 centímetros que es portador de una densidad de carga uniforme, ¿vale? Como podemos ver en este dibujo de aquí. Y nos piden dos cosas. Una, nos piden comparar una aproximación, nos piden comparar que esta aproximación, esta de aquí, con la expresión exacta del campo eléctrico sobre el eje del disco, ¿no? Nos dan aparte la ecuación, que luego veremos en el planteamiento, donde se puede expresar la diferencia fraccional, pues, ¿no? de esta manera. Y nos piden calcularlo para estas distancias y ver qué aspecto tiene. Y aparte nos dicen a qué distancia el término despreciado es el 1% de 2πk sigma. ¿Bien? Pues vamos a ver cómo sería este ejercicio, que es bastante teórico, ¿no? De aplicación teórica. Bien, tenemos este disco. Tenemos este disco que tiene un radio de 30 centímetros. Aquí no tenemos que olvidarnos que esto después tenemos que trasladarlo a unidades del sistema internacional. Y nos dicen pues cuál sería el campo en este eje del disco, ¿no? Y tenemos aparte la distribución de carga por superficie, que es sigma. Pues en el planteamiento tenemos dos cosas. Primeramente, partimos del hecho de, aunque nos interese un disco, partimos del hecho de que un anillo de radio R, ¿vale? En este caso estamos hablando de un anillo de radio A, y carga Q genera un campo eléctrico a una distancia X sobre el eje X, dado por la siguiente expresión. Aquí veréis que no suelo utilizar la expresión típica con 4π epsilon sub 0, lo voy a dejar con K, que es lo mismo, simplemente por el mero hecho de que me están diciendo explícitamente que tengo que utilizar K aquí. Bien, por eso lo estoy respetando. Bien, y viene dado por esta expresión. Esto es algo que sale de la propia teoría. Esto es un anillo de radio A, pero hablamos de un disco de radio A, que eso será enunciado, ¿no? Este disco de radio A puede verse como una particularidad de dicho anillo. ¿En qué consiste esta particularidad? Pues bien, si un anillo es esta zona de aquí, bien, esto sería este disco, del cual tenemos la expresión anterior, pues un disco sería únicamente, pues en vez de empezar en un radio A, pues que empezara en un radio 0, es decir, que empezara precisamente desde este centro. Bien, para calcular eso, lo que utilizamos es una expresión basada en diferenciales. Esa expresión basada en diferenciales es muy parecida a esta que tenemos aquí, ¿vale? Son muy parecidas a esta expresión que tenemos de antes, donde lo que hemos hecho es básicamente sustituir ese Q por un diferencial de Q. ¿Bien? Y ese diferencial de Q viene dado por una expresión que es, al final, vamos a pensar que tenemos que la carga no deja de ser una superficie por la propia distribución de carga por unidad de superficie. Bien. Cuando tenemos diferenciales, resulta que ese diferencial también se traslada a ese diferencial de área. Ese diferencial de área, en nuestro caso, como se trata de un disco, como se trata de una sección circular, se trata de un anillo, ese diferencial de S no deja de ser otra cosa que cuál es la longitud, que es 2πa multiplicado por el diferencial de área. Bien, eso es lo que entendemos por diferencial de S. ¿Por qué? Porque al final esto naranja que tenemos aquí, no deja de ser un disco con un poquito de grosor, un grosor muy minúsculo. Bien, en cálculo diferencial, ese grosor tan minúsculo se define como diferencial, es decir, esto de aquí, ese ancho es diferencial. Y el diferencial de superficie es cuánta superficie hay aquí
pues no deja de ser más que pues el largo por el ancho. Es decir, el largo es 2πa, toda esta zona de aquí es 2π por a, porque esto es radio a, y por el ancho. Ese ancho es diferencial de a. Ese diferencial de a es la diferencia que hay, o la distancia que hay ahí, ¿vale? Este es el dibujo. Es decir, hemos traducido ese campo que tenía el anillo, hemos tomado esa expresión diferencial porque ahora vamos a integrar. ¿Y cómo integramos? Pues simplemente desde 0, integramos desde 0 hasta r. ¿Por qué desde 0? Porque un disco es como si fuera un anillo, pero que empieza en el centro. Por eso tenemos este 0 aquí. Y esto nos da esta expresión de la derecha, 2πk sigma, 1 menos esta expresión de aquí. Bien, y esta es la teoría, este es el planteamiento. Partimos del anillo de radio A y llegamos a el disco de radio A. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo se soluciona esto, cuál es la solución de lo que nos están pidiendo. No hay que olvidar lo que nos están pidiendo. Nos están diciendo que comparemos la aproximación E igual a 2πk sigma con la expresión exacta del campo. Bien, pues vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Vamos con la solución a este problema. Muy bien. Bien, la comparación es la siguiente. Sería de la siguiente manera. Por un lado, tengo que comparar dos cosas. Tengo que comparar la expresión, por un lado, ¿vale? Tengo que comparar la expresión exacta del campo. Exacta del campo. Bien, esa expresión exacta la he calculado antes en el planteamiento. Es esta expresión de aquí abajo, toda esta expresión de aquí. ¿Vale? Es decir, el campo eléctrico del disco, ¿vale? El campo eléctrico del disco viene expresada por la expresión que hemos visto antes, que es E de x es igual a 2πk sigma y multiplica 1 menos x cuadrado más r al cuadrado. ¿Bien? Y por otro lado tenemos la aproximación. La aproximación. Esa aproximación nos la da el enunciado. Esa aproximación nos dice que el campo eléctrico aproximado viene dado por elevado e de x, que es 2πk sigma. Como veis, se parecen las expresiones, evidentemente, bastante. ¿Cómo calculo la diferencia de estas dos? Pues nada, simplemente lo puedo poner de la siguiente manera. La diferencia de campo eléctrico que hay entre ambas, ¿vale? No deja de ser, de hecho a este campo de aquí, le voy a respetar la nomenclatura que le ha dado el libro, que es E, únicamente E, ¿vale? Como vemos en el enunciado, E igual a 2πk sigma. Bien, pues sería E menos elevado a x, E de x, voy a borrar que me ha quedado fea esta E menos E sub x, es decir, será en el fondo x partido de x cuadrado más r al cuadrado multiplicado por 2πk sigma. ¿Bien? Todo esto sale en el fondo de restar una menos la otra, es decir, lo que ha desaparecido al final es pues este término de aquí, ¿vale? Con este término de aquí, ¿vale? Eso es lo que realmente ha desaparecido. Esto final expresado, si decimos cuánto vale
este diferencial, esta diferencia, ¿no? Partido de el campo que nos dan en el enunciado. Bien, pues esto al final es x partido x cuadrado más r cuadrado. ¿Y esto por qué? Porque al final este campo que hay aquí, esto de aquí pues también es 2pi k sigma. ¿Vale? Estos dos elementos son iguales, con lo cual lo que he hecho ha sido es como quitar esta parte de aquí. ¿Bien? Y me queda solo ese elemento. Es decir, se puede aproximar esta distancia como, o esa diferencia, ¿no?, de campo eléctrico como x partido x cuadrado más r cuadrado. Y nos piden pues cómo es la diferencia, pues con 3 valores. Una vez que tenemos esto, pues nos piden pues cuánto vale la diferencia, es decir, cuánto vale la diferencia cuando la distancia es 1 centímetro, ¿no? Que nos piden 0,1 centímetros, ¿vale? Por 10 a la menos 2. Bueno, esto tiene un valor cercano a 3,3 por 10 a la menos 3. Bien, en el caso de x igual a 0,2 por 10 a la menos 2, nos queda algo así como 6,6 por 10 a la menos 3, ¿vale?, que es el doble. Y después nos queda, ¿qué pasaría si esto fuera igual a 3? Igual a 0,3 por 10 a la menos 2. O es 0,3 o 3 centímetros, disculpad. No, 3 centímetros. Vale. Sería 3 centímetros. Perfecto. Y este valor que nos queda es algo así como 0,099, muy cercano a 0,1. ¿Vale? Aparte, vale, aquí acabaría el ejercicio. En el fondo lo que hemos hecho ha sido calcular estas aproximaciones que nos estaban pidiendo para los diferentes valores. Bien. Y después, pues hemos demostrado, ¿no?, pues cómo sería esa aproximación o esa diferencia, ¿no?, o en qué consistiría pues esta divergencia que hay entre el campo aproximado y el campo de verdad. Después, ¿qué nos piden? En el apartado B nos piden a qué distancia el término despreciado es el 1% de 2pi casi. Esto que hemos visto antes, esto es el apartado A. Ahora vamos a por el apartado B. Bien. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Lo que nos están pidiendo es calcular x, ¿vale?, tal que el valor de x partido de x cuadrado más r al cuadrado sea igual a un porcentaje. Voy a llamar p, a un porcentaje p. En este caso nos piden que pues p sea el 1%, 0,01. Esto no es más que despejar. Bien, en el fondo no es más que despejar. Sería decir pues que x es igual a p por x cuadrado más r cuadrado. ¿Vale? Y de aquí solamente nos quedaría ya despejar la x, ¿no? La x queda como r partido de 1 menos p cuadrado. Aquí, si sustituimos los valores que tenemos, siendo r pues 30 centímetros,
siendo R 30 centímetros y siendo P un 1%, bien, llegamos a la conclusión de que esto sucede al 30 centímetros, 0,3 centímetros. Es decir, esto sucede al final a la misma distancia del radio, es decir, este disco a 30 centímetros, siempre en el eje X, en el eje perpendicular al disco, tiene un 1%, ¿no? Ha decrecido el 1% a 30 centímetros, ¿vale? de ese centro del disco. Bien, y con esto tendríamos ya el apartado E, que nos dice a qué distancia el término despreciado es el 1% de 2pi k sigma, ¿vale? Y ese es el término despreciado, es lo que nos están diciendo. Bien. Es decir, ya a 3 centímetros del disco ya vale el 1%. Imaginaros si nos vamos pues a distancias más grandes. Y con esto acabamos el problema número 10 de campo eléctrico 2. Espero que haya quedado claro, espero que os haya gustado y nos vemos en más problemas. Muchas gracias.